Esta historia me la contó mi abuelo, quien en sus tiempos de juventud trabajó en un circo, asegurándome que es 100% real. Me llamo Erika Paz, actualmente tengo 47 años. Sin más rodeos, comenzaré con el relato, esperando sea de su agrado. En aquellos tiempos, llegó un pequeño circo al pueblo. Apenas ingresaron, colocaron anuncios solicitando ayudantes para levantar la carpa, trabajo que mi abuelo se apresuró en tomar. Solían trabajar hasta tarde, pero a los empleados eso no les importaba. Mientras más rápido terminaban el trabajo, más rápido recibirían la paga. Pero justamente, la primera noche, fueron testigos de un acontecimiento aterrador. Un fuerte grito de dolor retumbó por todo el predio. Espantado, mi abuelo y otros trabajadores comenzaron a mirar a su alrededor para ver de dónde provenía aquel grito. El grito volvió a escucharse, y cada vez con más intensidad, como si alguien estuviera sufriendo mucho, hasta que después de unos segundos, todo cesó. Curiosamente, a los integrantes del circo pareció no importarles eso, quienes continuaron con lo suyo, como si no hubieran escuchado nada. Tanto mi abuelo como los demás quedaron congelados del miedo, por lo que se acercaron al dueño para preguntarle qué había sido ese grito. Pero, con un tono soberbio, este les ordenó que no le dieran importancia y continuaran con su trabajo. Esa noche la mayoría dejó el trabajo, solo unos cuantos regresaron al día siguiente, entre ellos mi abuelo. Cuando finalmente levantaron la carpa, siendo ya el último día de trabajo, el dueño del circo les pagó por el trabajo y los invitó a cenar en modo de agradecimiento. Todos aceptaron, ignorando el infierno del que pronto serían testigos. Cayendo la noche, ya se encontraban alrededor de una fogata, a unos metros de la gran carpa, comiendo y bebiendo. Fue entonces cuando mi abuelo volvió a ver a aquel payaso vestido de rojo. Pues anteriormente lo había visto también. Lo recordaba perfectamente, porque era el único que se paseaba con ese disfraz durante las noches. Entonces le preguntó a un compañero que estaba a su lado si notaba algo extraño en ese payaso, pero este le respondió algo que lo dejó perplejo. Su amigo o compañero le aseguró que nunca vio a un payaso de noche durante esos días, ni mucho menos con esas características. Entonces se acercó a otro compañero para preguntar lo mismo, pero obtuvo la misma respuesta. Eso se le hizo muy extraño, y mejor decidió retirarse, despidiéndose de todos. Estaba cruzando por la puerta de la carpa, cuando logró divisar a aquel mismo payaso dentro. Volteó para asegurarse que nadie lo viera, para así osar entrar sin permiso. Solo unas pocas luces estaban encendidas, pero eso no fue impedimento para lograr ubicarlo. Este se encontraba parado justo al centro del lugar. Aprovechando que estaban solos, quiso acercarse para platicar, pero al estar solo a unos metros, sintió que el alma se le salía del cuerpo. No era pintura lo que aquel payaso tenía en su boca. La tenía ensangrentada, totalmente destrozada. Vio los huesos sobresalir de uno de sus brazos, al igual que unas costillas atravesando su costado. Comprendió así que, en realidad, su traje no era rojo, sino que estaba cubierto de sangre. Comenzó a retroceder horrorizado cuando el payaso comenzó a emitir esos mismos gritos de alarido que escuchó aquella noche. El abuelo corrió despavorido del lugar al percatarse de los gritos. Los otros empleados se levantaron de la mesa para hacer lo mismo. Esa noche quedó marcada para siempre en cada uno de ellos, pues aquel payaso iba detrás de todos, quizás para arrebatarles la vida. Justamente antes de que el circo se marchara del pueblo, mi abuelo buscó al dueño para hablar con él. Le explicó que debido al trauma de esa noche, ese payaso se aparecía en sus sueños, quitándole así todo deseo de dormir. Aquel sujeto se negó a hablar en un principio, pero finalmente se conmovió por el estado de desesperación de mi abuelo.
Este terminó haciendo una perturbadora revelación. Aquel payaso que vio mi abuelo, en realidad se trataba del alma de quien trabajó años antes ahí. Este tuvo un terrible accidente al caer de una gran altura, quedando tendido en el piso, gritando de dolor, para después de unos minutos perder la vida inevitablemente. Desde entonces su alma acompañaba a aquel circo a donde quiera que fuera. Extrañamente, en ocasiones que nos juntamos en casa de los abuelos, le hacemos pequeñas bromas con payasos o máscaras de payasos, mejor dicho, pero este se queda muy enojado, pero lo que sí refleja en sus ojos es una mirada de mucho miedo y terror. Por eso creo que la historia de mi abuelo es 100% real. Soy Gastón Portal. El siguiente relato lo viví cuando tenía 25 años, cuando creía que las experiencias de terror solo ocurrían en las películas. Un circo había llegado a la ciudad. Esa noche era la última función, razón por la cual decidimos participar junto a los muchachos. El espectáculo fue genial. La multitud presente dio garantía de eso al aplaudir durante toda la noche. Nada me hizo imaginar lo que sucedería después. Al finalizar todo con los muchachos, nos quedamos en una plaza a unas cuadras del circo. Estábamos platicando a gusto, cuando vi pasar a aquel payaso. Su colorido disfraz me motivó a acercarme para saludarlo. Esto con el único fin de felicitarlo por la última función. Este era un hombre ya mayor. La pintura no podía ocultar sus arrugas, aunque no recuerdo haberlo visto actuar. Después de unos minutos me despedí. Él tomó mi mano para saludarme, comenzando así lo perturbador. Por un instante creí ver sus ojos cambiar de color. Su sonrisa se tornó tétrica, dándole así un aspecto siniestro. Fue tan grande el impacto que solté su mano para retroceder. Él volvió a sonreír para despedirse con esas palabras que aún torturan mi mente. Yo doy la última función. Lo vi alejarse mientras yo trataba de asimilar el escalofrío que me hizo sentir, pero desde ese momento nada fue igual para mí. Esa misma noche me desperté exaltado, sintiendo ese hormigueo en la mano con la cual tomé al payaso. Rápidamente encendí la luz, quedando horrorizado ante lo que veía. Mi mano estaba totalmente hinchada, morada, como si no circulara la sangre en ella. Me dirigí al hospital sin dudarlo. Allí me dieron medicina e hicieron estudios, pero no supieron decirme el problema. Eran las 5 de la tarde de otro día. Me encontraba trabajando en mi computadora, cuando ésta se apagó sola. El reflejo de la pantalla me permitió verlo. Había un payaso detrás de mí. Me levanté exaltado, pero no había nadie. Pensando que el cansancio me estaba afectando, me dirigí a la cocina para tomar un vaso de agua, cuando de pronto escuché aquella misma frase: yo doy la última función. Sentí un escalofrío indescriptible. Volteé lentamente, logrando ver así una imagen espeluznante. A unos metros de mí estaba aquel payaso, pero esta vez con un aspecto demoníaco. Tenía su rostro deforme, sus ojos eran como los de un gato, pero eran totalmente negros. De su boca se asomaba una negra lengua y emanaba una pestilencia que inundó toda mi casa. Salí corriendo de allí y me detuve en medio de la calle, pensando que me estaba volviendo loco. Me senté en una vereda durante 30 minutos para recién animarme a regresar. Cuando llegué, la casa estaba vacía, la computadora encendida, pero el olor no desapareció hasta unas horas después. Esa misma noche, las gotas de un líquido cayeron sobre mi rostro y me despertaron. Al instante reconocí el olor. Miré a un costado y allí estaba el payaso nuevamente. Todos mis sentidos se anularon en ese instante. Intenté correr, pero apenas me levanté de la cama, caí al suelo, sintiendo un dolor indescriptible. Quedé horrorizado al ver que ahora no solo tenía todo mi brazo morado, sino que mi pierna derecha tenía la misma condición. A pesar del dolor, comencé a arrastrarme para salir de allí. Escuché que ese payaso emitía la misma frase una y otra vez, mientras se burlaba a carcajadas. Segundos después hizo silencio.
El dolor volvió a desaparecer, notando así que ya se había marchado. Al llegar al hospital no me ayudaron mucho. Los estudios no daban explicación alguna, mientras tanto el dolor era cada vez más insoportable, el cual iba y venía. Esa mañana llamé a mis amigos. Después de contarles lo que me estaba pasando, me miraron incrédulos, pero cuando les enseñé mi brazo y mi pierna, quedaron espantados. Fue uno de ellos el que me propuso llevarme a una curandera. Acepté sin dudar, pues la medicina no estaba funcionando para mí. Inmediatamente mi amigo me llevó. Era una anciana de rostro sereno la que me atendió. Quedó estupefacta al ver mi cuerpo morado, pero al instante me dijo saber cuál era el problema. Me habían hecho un trabajo de brujería, y lo que pasaba por mi cuerpo no era otra cosa que el veneno de algunas personas o alguna bruja muy poderosa. Durante muchos meses estuve visitando a esa mujer. Poco a poco el dolor fue desapareciendo y mi piel se recuperó. Al recuperarme por completo, me di cuenta de quién me hizo el trabajo brujeril. Pues a unas casas de la mía vivían dos señores de avanzada edad. Se decía que la mujer era una bruja y hacía trabajos. Sinceramente, nunca me pasó por la mente imaginar que de ahí provenía mi mal, pues sin querer me di cuenta que el señor esposo de la anciana había fallecido. Por curiosidad, o no sé qué haya sido, me fui a la casa de estos a presentar condolencias, al igual que algunos vecinos. Ahí fue que todos los cabos se unieron, pues el payaso que me seguía era el fallecido. Lo reconocí al instante por las penetradas arrugas que había en su rostro, las mismas que tenía aquel payaso. Lo único que hice fue dar la media vuelta y salir del lugar. Hasta la fecha, no sé por qué este par de ancianos me quisieron hacer daño con sus embrujos y hechizos. No sé si fue por encargo de alguna otra persona, pero hasta el día de hoy agradezco a Dios y a la curandera que me hayan ayudado contra ese mal. En realidad creo que fue alguien que me conocía, alguien que sabía cuánto me gustaban los payasos. Y fue así que enviaron al señor vestido de payaso para que me hiciera daño. No recuerdo bien cuántos años tenía cuando esto ocurrió, pero todavía estaba cursando la primaria. Ese día iba caminando con mi abuela hacia un mercado. Ahí había un señor vestido de payaso que a mí me causaba miedo, aunque en realidad él parecía bastante inocente y de hecho era muy amable. Lo extraño es que cada que ciertos niños pasaban por donde él estaba, les ponía una estrella dorada en la frente. Remarco que esto solamente lo hacía con algunos niños. Aquel día fue la primera y única vez que a mí me puso esa estrella. Cuando estábamos pasando junto a él, me tomó de la mano, me jaló levemente, le dio una lamida a la estrella y me la puso en la frente, diciendo al mismo tiempo el número 100, sin contexto alguno. Este hombre tenía un olor peculiar, algo parecido al de un abuelito cariñoso, algo incluso familiar, nada realmente perturbador o asqueroso. Yo, a pesar de que le tenía muchísimo miedo, solamente le di las gracias y regresé a tomar la mano de mi abuelita, quien no parecía preocupada ante lo que este señor había hecho. Poco tiempo después de eso, el payaso desapareció. Preguntamos en los locales cercanos, pero nadie supo responder qué había pasado con él. Un día, simplemente se levantó de su asiento, se fue sin decir más y jamás lo volvieron a ver. No creo que haya sido una mala persona, pero ahora, a mis casi 18 años, me pregunto a qué se refería al decirme ese número en voz baja.